Vamos a hablar entonces de esto que es contagiosidad del SARS-CoV-2 en niños. La verdad es que es un tema bastante difícil y del que me gustaría en particular saber un poquito más, pero vamos a compartir uno de esto. Eh, Esto es lo que vamos a ver, un poquito de antecedentes generales, cuáles son las vías de transmisión del SARS-CoV-2, que a veces hay confusión todavía en eso, cuál es el periodo de contagio, qué significa el famoso R0 que ha salido en todos los medios, como ustedes saben, y qué implicancias tiene, cómo o qué pasa, si realmente los niños se contagian menos o no, por qué la enfermedad es más leve en niños, que eso sí lo sabemos todos, ¿no es cierto? ¿Es seguro el retorno escolar? Que ese tema me lo pidió la doctora Mora específicamente, y voy a tocar muy tangencialmente porque mañana hay una charla que va a hacer el doctor Pablo Vial de vacunas, pero voy a tocar muy tangencialmente lo de las vacunas. Así partimos, ¿no es cierto? ¿Qué tiempos aquellos, no es cierto? Una rica sopa de murciélago en el mercado de Wuhan a fines del 2019, que aparentemente no fue tan así el inicio de la pandemia. Los coronavirus, recordarles solamente que se descubrieron en la década del 60, es una microscopía electrónica de un coronavirus, ¿no es cierto? Y que se llaman coronavirus por este halo que se ve en la microscopía electrónica y que recuerda, ¿no es cierto?, la corona del astro rey del Sol cuando se ve en los eclipses totales. Por eso se denominaron así. Y generalmente estábamos acostumbrados a infecciones respiratorias leves. Veamos cuáles son las vías de transmisión. Básicamente es una de las inhalatorias, que son gotitas de aerosoles, que voy a trabajar un poco más. También se ha aislado coronavirus en deposiciones y orina, ¿ya? Y aquí existe un modelo más teórico en relación a que estas partículas se podrían diseminar a través de sprays o el splash, ¿no es cierto? Eh, Tanto de las deposiciones como de la orina, y existiría un riesgo de transmisión mayor, obviamente, mientras más cerca estoy de la fuente de infección. Y lo otro, el contacto, ¿no es cierto? Tocar las membranas mucosas con las manos contaminadas con fluidos que contengan el virus. Vamos a ver qué significa esto en la práctica. Esto es lo más importante, ¿no es cierto? Contacto estrecho con secreciones respiratorias de una persona infectada por coronavirus y que puede estar asintomática, como veremos más adelante. Y esto es lo que ocurre cuando nosotros hablamos cerca, hay un verdadero impacto balístico de estas gotas y que se van diferenciando por tamaño y que contienen partículas virales, ¿no es cierto? Y este impacto balístico llega a nuestro aparato respiratorio, a nuestras membranas mucosas y a la conjuntiva, y esto provoca la enfermedad. Se ha medido, este es un experimento súper interesante que fue publicado el año pasado y que básicamente lo que hicieron fue medir la vida media de estas pequeñas partículas expelidas al hablar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo hicieron con un láser y le pidieron a la gente que en un espacio cerrado, en una habitación, dijeran muy fuerte, "Stay healthy", como gritando. Y básicamente lo que determinaron, aquí está la curva de caída, hasta que se deshidrataban las gotitas, que en ambientes cerrados las gotas podían durar hasta 14 minutos antes de la deshidratación. Y esto confirma el riesgo de contagiosidad en espacios cerrados. Esto es bien interesante porque yo podría estar contagiado de coronavirus, conversar con otra persona, salir de la habitación y otra persona entrar, no tener contacto con nadie y eventualmente inhalar estos aerosoles y potencialmente enfermarse por esa vía. A eso tenemos que agregarlo los fomites, ¿no es cierto? Aquí se están pasando un celular. Recuerden que los fomites son objetos inanimados que se contaminan con un patógeno y que es capaz de transferirlo. Y en New England apareció una carta el año pasado donde aparecía qué tan viable eran los coronavirus en distintas superficies inanimadas, y vemos que en las latas, por ejemplo, 2 a 8 horas, los guantes quirúrgicos 8 horas, la madera 4 días, la verdad es que era una locura. Entonces la gente empezaba a usar guantes, se lavaba, pedía por vía delivery a través de internet para no tener que ir al supermercado, y desinfectaba las cosas producto de esto. Pero una cosa importante recordar que la vía de transmisión es principalmente respiratoria. O sea, si yo toco un producto, un fomite, y obviamente me llevo las manos a la conjuntiva o a la nariz o a la boca, me puedo contagiar, pero si tengo una buena higiene de manos, eventualmente podría evitar esa vía de contagio. Y obviamente el uso de las mascarillas cambió un poco el grado de contagiosidad, la protección que le genera a ambos, digamos, especialmente acá al susceptible, ¿no es cierto? El que el caso de índice tenga mascarilla es sumamente importante, y de ahí viene todo lo que es educación en salud, y en que se ha insistido tanto, digamos, en el uso de la mascarilla en todo el mundo. Una vez entendido eso,
Veamos esto. ¿Qué pasa en el ascensor? ¿Recuerdan el experimento del láser? En los ascensores también hicieron un experimento en el que en esta revista Indoor Air vieron que elevadores pequeños con las puertas cerradas, que son estos diamantes rojos, la verdad es que la cantidad de aerosoles perduraba bastante en el tiempo, ¿ya? Versus elevadores grandes con las puertas abiertas. Entonces, básicamente en el ascensor también tengo riesgo. Entonces, ojalá mantener la distancia y no sacarse la mascarilla. Yo eventualmente me puedo subir a un ascensor donde una persona se subió con anterioridad, que haya estado enferma, si esa persona no usó mascarilla y era un ascensor pequeño, quedaron aerosoles en suspensión y me puedo eventualmente contagiar, eventualmente estando solo. Tratar de usar la escalera, digamos, esto es para los más atléticos, tal vez los más jóvenes, ¿no es cierto?, donde circule poca gente, no tocar directamente los botones y si lo hago usar alcohol gel. ¿Cómo se contagia? ¿Y qué es lo que es el número reproductivo básico? Esto es bien conocido, pero sabemos todos, ¿no es cierto?, que la excreción viral comienza antes, digamos, de que empiece el cuadro clínico. Aquí vemos que hasta 5 días antes, ¿no es cierto?, y 2 días antes el periodo ya es más importante, y esto se puede extender a 14 o más días dependiendo un poco de las condiciones del paciente, del cuadro clínico y de su estado inmunológico. Y que el cuadro clínico lo vemos, ¿no es cierto?, ya pasado varios días. Este periodo inicial preclínico en el que el paciente está contagiando, obviamente es importante y relevante en la transmisión y que perdure la pandemia. Es importante tener en cuenta que en el tracto respiratorio la detección por PCR, ¿ya?, puede llegar, como les decía, hasta 17 días o más, ¿ya? Pero sin embargo, estas PCR no necesariamente reflejan que las partículas virales tengan capacidad infectiva, y eso lo sabíamos de antes con la influenza y con otros modelos de infecciones virales. Entonces, es sumamente importante porque muchos pacientes, incluso algunos colegas, siguen haciendo PCR para saber si están libres de la enfermedad o ya dejaron de contagiar, pero acuérdense que lo que estamos amplificando solamente es material genético y no virus viable, ¿ya? Y que los cultivos virales de las muestras del tracto respiratorio son positivos en forma excepcional luego de 9 días. Y por eso básicamente se mantienen los días que se han recomendado en la OMS de aislamiento, porque ya después del día 11 la verdad es que la probabilidad de contagio es mínima, salvo excepciones. La capacidad de transmisión, como les decía, en la fase sintomática, presintomática, 1 o 2 días antes del inicio de los síntomas, juega un rol importante en la diseminación, que eso es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa que nos preguntan bastante es qué pasa con la madre embarazada que tiene coronavirus, si se puede transmitir esta infección al feto, y esto apareció en Neo Reviews ahora en mayo del 2016. ¿Qué pasa con la infección neonatal? La verdad es que, del punto de vista teórico, se podría enfermar un niño a través de transmisión intrauterina, ¿no es cierto?, por vía hematógena, el momento del parto, ¿no es cierto?, ¿ya? O posteriormente, cuando esté en contacto directo con su madre o los familiares. Pero la verdad es que existen reportes más que nada anecdóticos en relación a la transmisión transplacentaria. No existe evidencia sólida en relación a eso, y lo que más me preocupa a mí es lo que está acá abajo, que es el doctor, que a veces llega resfriadito y dice, no, si me duele la garganta nomás, y resulta que lo que tiene es coronavirus, y esa fuente de infección que tiene que ver con el personal de salud a veces es más importante que la madre en sí para la infección neonatal. ¿Qué es lo que es el número reproductivo básico, el R0? Es el número esperado de infecciones secundarias derivadas de un único individuo infectado durante un periodo infeccioso en una población susceptible. Esto es el modelo teórico, y el R0 tiene una fórmula matemática más o menos compleja para poder calcularse. Hay distintas formas de hacerlo. Y aquí tenemos un esquema, por ejemplo, tenemos un R0 de 4. Eso quiere decir que con un caso índice se pueden contagiar 4 personas, y obviamente este número es exponencial, ya que este está contagiado y contagia a 4 más, qué sé yo, etcétera, ¿ya? Y acá, por ejemplo, tenemos en el lado E también un R0 igual 4, pero con población que está inmune, que probablemente a lo mejor se vacunó o tuvo la enfermedad. Y si se fijan, el bloqueo de la transmisión es bastante importante. Y esto es lo que se consigue o lo que se pretende conseguir con la inmunidad de rebaño y las vacunas.
¿Qué pasa si el R0 es mayor de 1? La infección se propaga como epidemia. Recuerden que el R0 del coronavirus se calcula entre 1,5 y 2,5, dependiendo de los estudios que uno revise. Si el R0 es igual a 1, la infección se mantiene constante como una endemia, y si el R0 es menor de 1, la infección se autolimita y se controla. Aquí, por ejemplo, hay algunos modelos de enfermedad que tienen distintos tipos de R0 y que básicamente tienen que ver con el grado de intimidad con el que yo pueda tener con una persona. Por ejemplo, el top one es el sarampión, que probablemente el agente infeccioso de más fácil transmisión, versus el VIH, que necesita un contacto íntimo, ¿no es cierto?, y que tiene muy baja contagiosidad. Y aquí hay una revisión sistemática, por ejemplo, de sarampión en relación a lo que es el R0, y si se fijan, varía dependiendo de la población que yo esté estudiando en la cantidad de días, pero son números increíbles. O sea, aquí hay unos R0 casi de 50 en población africana en la década del 70. Entonces, básicamente el sarampión, por ejemplo, tiene un promedio de 12 a 18 casos. Piensen que el SARS-CoV-2 tiene 2 apenas. Y esto es importante ya que a mayor R0 se necesitan mayores coberturas de vacunas para mantener bajo control a la enfermedad. Por ejemplo, en el caso del sarampión, ¿ya? Necesitamos cerca de un 95% de cobertura para que se mantenga raya, debido a que tiene un R0 sumamente alto. En cambio, el COVID-19 en general está estimado que el efecto rebaño lo alcanzamos sobre un 70%, y volvemos a la figura de abajo que les mostraba, donde había población inmune y se contenía la diseminación de la infección. Así que un mensaje que probablemente Pablo Vial mañana va a hacer hincapié en eso, es que la gente se vacune y que seamos promotores nosotros y líderes en que la gente se vaya a vacunar, especialmente la gente joven. Entonces, visto esto, ¿se contagian menos los niños? Acá hay un estudio, por ejemplo, de síntomas y transmisión de SARS-CoV-2 en niños en Wisconsin, ¿ya? Esto en periodo de 3 meses, en marzo del 2020, y los niños tenían una tasa similar de infección a la de los adultos, pero los niños tenían cuadros menos graves, ¿ya? Y comparando, en el fondo, la transmisión, un niño y un adulto ocurrió en un 20% y entre niños en un 17%. O sea, es más o menos parecido en este reporte. Estas son reportes del MMWR de Estados Unidos, del CDC, y si se fijan, la tasa de infección en niños chicos, comparada con las otras edades, que son los que están acá en el círculo rojo, es mucho menor, ¿ya? Acá tenemos, los niños dan cuenta en el fondo de una pequeña proporción del diagnóstico de SARS-CoV-2 y no exhiben carga viral en la nasofaringe mayor que los adultos. En la beca de infectología yo precozmente aprendí que en general la nasofaringe de los niños es un lugar bastante poblado por microbios, ya sea bacterias o virus, y que los niños en general son buenos diseminadores de infecciones virales, tienen una alta carga viral en la nasofaringe. Pero curiosamente pareciera ser que el SARS-CoV-2 llegó y no se había leído esos artículos, ya que los niños tenían una carga viral más baja, en este estudio por lo menos, y implicaba esto que el riesgo de contagio era menor. No sé si se acuerdan el año pasado, cuando estábamos en etapas iniciales de la pandemia, se pensaba que los niños podían ser súper diseminadores de esta enfermedad. Acá hay otro estudio, son poquitos casos como pueden ver, no muchos, pero acá a menor edad la carga viral era menor en la nasofaringe en niños, o sea, los niños no cumplían un rol hiperdiseminador. Y este estudio es un poquito mejor, básicamente porque tiene un NN más grande, cerca de 5.000 pacientes reclutados, y si se fijan, la carga viral, ya sea en menores de 5 años o adolescentes de 18 años, más o menos la misma. Entonces, ¿por qué tenemos menos coronavirus en niños? ¿No será, se preguntan ellos en esta carta en Lancet, que esta carga viral que es menor en niños esté haciendo que las PCR salgan negativas y que los niños realmente estén enfermos? Y ellos en Noruega hicieron un estudio en población naive, o sea que era virgen al SARS-CoV-2, y le hicieron serología a los contactos para analizar la tasa de ataque secundario. Y resulta que varios niños tenían serologías positivas y que era igual en número a la de los adultos, y muchos de estos niños tenían PCR negativa. Entonces hay que tener ojo porque puede ser que estemos menospreciando la cantidad de niños enfermos porque las PCR están falsamente negativas debido a esta baja carga viral que tienen en la nasofaringe. Acá otro artículo en New England, en relación a lo mismo. Si los niños se enferman, ¿de dónde se enferman? Y si se fijan, bueno, aquí hay un análisis del grupo, pero lo que me interesa es esto, básicamente el 90% se enferma en la casa, ¿ya? O en reuniones familiares.
Y es entendible porque las conductas obviamente se sacan la mascarilla, están más relajados, están en un ambiente familiar, hay cercanía, entonces eso hace que se enfermen con mayor facilidad. Y los niños, en esta misma carta, tienen síntomas sumamente inespecíficos. Yo he escuchado a pediatras decir, no, tiene mucho moco, entonces es poco probable que sea coronavirus. Tal vez sea cierto, pero también uno sabe que distinguir por el cuadro clínico agentes virales de patología respiratoria es sumamente difícil y hay una alta probabilidad de equivocarse y debemos asumir que son indistinguibles de un cuadro viral común y corriente. ¿Qué ha pasado en Chile? Esto lo mostró la doctora Marambi ayer y Gabriel Muñoz también lo mostró, básicamente en relación a la población joven entre 0 y 18 años, tenemos tasas bastante bajas y si se fijan, va increciendo el número de casos a la medida que aumenta la edad y los niños pequeños de menos de 2 años son los que menos se afectan. O sea, va más o menos en línea con lo que ha pasado en el resto del planeta. Llegamos a esta revisión sistemática, ya que ya le da un poquito más de peso estadístico para saber si realmente los niños se contagian menos que los adultos. El problema que tiene esta revisión sistemática, ya, y este metaanálisis es que los artículos en los que está basado también adolecen de problemas metodológicos porque obviamente no ha pasado tanto tiempo. Entonces hay que mirarlos con altura de miras, pero si se fija la tendencia, claramente es que los niños se contagiarían menos que los adultos. Pero les recuerdo esto de las serologías, que puede que estemos menospreciando la tasa de infección en niños porque tal vez las PCR son falsamente negativas, pero asumamos que se contagian un poco menos. ¿Será porque tienen conductas de menor riesgo los niños también? Piensan que los adolescentes o los adultos salen, se relajan las medidas y todo, y los niños chicos están bajo el cuidado de sus padres, encerrados en la casa y con un poquito más de protección. Tal vez no solo es biología, sino que tiene que ver algo con las conductas humanas. ¿Por qué la enfermedad es más leve en niños? Sabemos, ¿no es cierto?, que un niño pequeño, la verdad, probablemente va a tener un resfrío común y es muy poco probable, si es que inmunocompetente, que tenga un cuadro grave, versus una persona mayor ya, sobre 60 años, especialmente con comorbilidades, que probablemente va a ser un cuadro grave. ¿Por qué? La verdad es que hay distintos mecanismos propuestos sumamente interesantes. Les invito a leer este artículo de Archive Disease Children, porque es bien interesante y revisa un montón de teorías. Uno, que en adultos hay mayor daño endotelial, ya estamos más gastaditos los viejitos, digamos, y hay un estado de hipercoagulabilidad que no tienen los niños, ¿ya? La entrada del virus puede ser diferente ya que la expresión de los receptores del virus en niños puede ser menor que en los adultos. La inmunidad, que podamos tener anticuerpos neutralizantes o tal vez inmunidad cruzada con otros coronavirus que no sean tan patógenos. La inmunosenescencia, ¿ya? Aquí hay cambios relacionados a la edad, incluido la infección crónica por citomegalovirus. Acuérdense que el citomegalovirus genera un poquito de inmunodeficiencia y un marcador, de hecho, de inmunodeficiencia en pacientes críticos. Y la función inmunitaria obviamente está disminuida y tenemos mayor actividad proinflamatoria y muchas veces también contribuido por malos hábitos de alimentación. Y tenemos comorbilidades, somos obesos, diabéticos, muchos hipertensos, malas conductas como el cigarrillo, que sé yo, etcétera, y el déficit de vitamina D, que ya la verdad es una estrella, por lo menos en pediatría, dado que cada vez se le encuentran más propiedades, sabemos que en adultos, especialmente adultos mayores, tienen niveles más bajos, los obesos y en renales crónicos, que son pacientes de riesgo de hacer enfermedad grave por SARS-CoV-2. Otra pregunta, ¿es seguro el retorno escolar? Esta es mi visión como pediatra, que es lo que veo yo en la consulta, no está basado en un estudio, pero yo creo que muchos de los que trabajamos con niños van a estar de acuerdo. Hay detrimento en los logros académicos y el aprendizaje. Mis pacientes me dicen, Jaime, aprendo más en el colegio que en la casa, y me gusta estar con mis amigos. Hay sobreexposición a pantalla, trastornos del sueño, trastorno de conducta, hay aislamiento social, se pierden un poco las habilidades sociales, sobre todo los más chiquititos y que no tienen hermanos. Hay falta de estimulación y evidente retraso del desarrollo psicomotor. Hay madres que están con teletrabajo todo el día, no tienen ayuda en la casa y el niño está sometido a pantalla, un niño chiquitito, muchas veces menor de 2 años, porque no tienen cómo poder entretenerlo o educarlo mientras están trabajando. Hay poca actividad física, están más gorditos, están remolones. Y hay trastornos psiquiátricos y psicológicos, hay ansiedad, hay trastornos del sueño, depresión, etc. Entonces, la verdad que el daño por no asistir al colegio no es menor y probablemente la visión de alguien que tenga más experiencia en educación que yo sea mucho más completa que esta diapositiva. Y bueno, estamos, como les decía, más gorditos,
todos, y incrementa el riesgo de infección grave, la obesidad por SARS-CoV-2, que eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha pasado en otras partes del mundo con la apertura de los colegios? Esta es la experiencia en Inglaterra, ¿ya? Y que para hacerles un resumen, aquí básicamente estaban los colegios cerrados, estaba todo cerrado por pandemia, y las infecciones aumentan acorde a la circulación del virus en la comunidad. En los colegios hay circulación del virus, pero mucho menor y en sintonía con lo que pasa en la comunidad. Aquí, por ejemplo, una experiencia en Wisconsin, en un distrito rural, acá abajo en la línea están los casos atribuibles a diseminación escolar, mira, es bajito, versus los de la comunidad. En este caso, los colegios tuvieron alta adherencia al uso de mascarilla. También se pensaba el año pasado que los niños no iban a adherir mucho a la mascarilla y que iban a ser desordenados, y la verdad es que es al revés, los niños se han portado súper bien y son adherentes y conscientes de lo que está pasando. Este mismo estudio, si se fijan, muestra más o menos lo mismo. Los casos atribuibles a diseminación escolar son prácticamente nulos, son bajísimos. Acá tenemos otro estudio, el efecto de la edad en la transmisión del SARS-CoV-2 entre los contactos de la casa, el colegio y la comunidad, y les puse esa tabla por si alguien la quiere revisar más adelante, que es de este artículo, pero básicamente si existe alta circulación viral en la comunidad en los colegios se toman las medidas de precaución, existe probabilidad de brote escolar. Entonces, obviamente en fase 1, por ejemplo, en que hay cuarentena con alta circulación del virus, deberían suspenderse las clases, que es lo que está pasando. Pero una vez que baje un poco la circulación del virus en la comunidad, tomando las medidas, volvemos al modelo anterior en que el colegio es seguro. Así que de vuelta a clases, con mascarilla por ahora. Uno ve con envidia de otros países, Israel, por ejemplo, videos de niños que se han sacado la mascarilla ya, en que hay una alta cobertura de vacunación y han ido controlando la pandemia. Pero es sumamente importante que nuestros niños vuelvan. En base a eso, yo sé que Pablo va a hablar mañana de esto, pero quería comentarles, se deben vacunar los niños, sí, sabemos que es una infección que tal vez se enferman menos, que es menos grave, que la verdad es que no es secuelante, y la verdad es que, si bien es cierto, no es tan grave, presentan morbilidad y mortalidad a algunos niños. Se afecta la salud física y mental por las restricciones sociales que nosotros le damos. Existen complicaciones graves asociadas a la infección y existen complicaciones posinfecciosas graves, como le mostró Gabriel Muñoz ayer, que es el PIMS. Si no se vacunan, se mantienen como reservorio de infección y no alcanzamos el efecto rebaño. Y al existir circulación viral, además existe la potencial aparición de nuevas cepas, o sea, mientras más cabida le damos al virus a seguir replicándose, obviamente más probable es que aparezcan cepas nuevas. ¿Ya? Y esto es un detalle que lo van a ver mañana también, es que los niños presentan un poquito más de reactogenicidad que los adultos a la vacuna de mRNA, y es importante advertírselos que les va a doler, que van a tener un poquito de fiebre, qué sé yo, etcétera. Gracias por la atención, espero haber resuelto algunas de las dudas. La verdad es que yo tengo bastantes dudas en relación a esto, pero cualquier pregunta ahí estaré dispuesto a contestarla.